Coincidiendo sustancialmente con lo que habéis comentado, yo lo que lo centraría la cuestión no es tanto en los candidatos, que es posible que todavía Pedro Sánchez opte por la Secretaría General, porque también es verdad que en estas reuniones luego no sabemos las bases del partido, que puede ser las que decidan quién es o quién no es secretario general, si da un paso al frente o no, todavía yo no lo descartaría en su totalidad. Bueno, pero en cualquier caso yo lo que sí quisiera incidir es en los dos modelos de Partido Socialista, que es en lo que importa en estos momentos. Es un modelo de Partido Socialista que quiera rememorar una cierta posición de partido de Estado, con políticas de Estado, y otro partido más en el torno a un partido socialdemócrata, como ha podido ser cuando ha gobernado, y un partido socialista centrado en la extrema izquierda, apoyando a un Podemos, las mareas y demás. Yo creo que ese es el debate realmente que hay interno. O sea, podremos hablar de candidatos, pero al final lo que se está debatiendo es si ese partido socialista termina de partirse en 20 subpartidos regionalistas y incluso apoyando derechos de autodeterminación, como supuestos derechos de autodeterminación, como en Cataluña, o recupera algo de sentido común o de sentido de Estado. Y yo creo que eso probablemente ahí la opción de Susana Díez es la única que quieren ver todos como una candidata que apuesta por ese partido, un partido, no me atrevo a decirlo nacional, pero sí por lo menos estatal, ¿no? Así que yo creo que ese va a ser el debate que vamos a poder tener. Yo en cualquier caso siempre he dicho con franqueza que cuando me preguntan por el Partido Socialista, digo que la mayor alegría del Partido Socialista será el día que salgan las noticias que se ha disuelto, porque yo creo que es un partido que ha hecho un gran daño a España en toda su historia, por mucho que nos quieran vender la película de contrario. Es un partido que cuando ha gobernado ha hecho daño, cuando ha estado en la oposición ha hecho más. Así que, lo digo sinceramente, ojalá no se pongan de acuerdo y sigan divididos. Pero yo coincido en lo que estáis comentando, la falta de liderazgo común, general, en toda la política actual. Pero la razón que tenemos que entender es que esto es el producto de una sociedad que ha quedado en una posición relativista, en una posición, en una sociedad sin valores. Aquí se nos ha hablado reiteradamente de que existe una crisis económica. Hay algunos que ya le ven hasta la salida ya de la crisis económica, pero nadie habla de la verdadera crisis. La crisis en España de valores, la crisis institucional. La crisis a secas. La crisis, en definitiva, es una crisis. Yo eso lo escribí en el 2007 en un artículo, claro, que ya te pasaré. Claro, pero cuando a la mayoría de nosotros nos cuentan y hablas de la crisis, la gente está pensando en el bolsillo, y puede haber profunda crisis en una sociedad cuando ya no se mueve por valores. Hace un momento comentabais el cortoplacismo, el electoralismo con el que se mueven. No ven ya a 3 años ni a 2, ven a un mes, a ver qué va a pasar dentro de un mes. Y por tanto, todas las políticas, todos los líderes, entre comillas, lo de líderes que salen de los partidos, están nada más que en esto que nos comentaba Horcajo, es decir, en el frontispicio de su congreso, solo tienen a ver quién nos lleva otra vez a la manduca, quién nos mete otra vez en la Moncloa. Solo importa eso, la rapidez en adquirir el poder. Y esto solo se puede cambiar de dos maneras. Una, interna dentro de los partidos políticos, promoviendo realmente la democracia interna, porque al final dentro de los partidos, en general, existe mucho más sentido común que quienes llegan a dirigir y controlar esas cúpulas, que endogámicas, por cierto, es decir, quítate tú que me pongo yo, pero siempre se están moviendo los mismos. Si nosotros dejáramos que por lo menos dentro de los partidos políticos la voz de la base, de los militantes, que a lo mejor no se están moviendo tanto por ese escaño que no lo tienen, ni se están moviendo por esa alcaldía que no la tiene, sino que todavía tienen algún tipo de creencias ideológicas, pues todavía pueden votar dentro de su partido quienes creen que son los mejores. Esa sería una primera. Y otra, por supuesto, dentro de la educación. Es decir, si las nuevas generaciones están única y exclusivamente adoctrinadas en el relativismo, es decir, la política es el arte de ahorrarte trabajar o meterte en el hacer tu carrera política y ganar dinero y ganar posición. Entonces, claro, las nuevas generaciones van a entender que lo que pasa es lo normal, cuando lo que hay que trasladarles es lo contrario. Los políticos son servidores públicos y están ahí para sacrificarse por los demás, y el que no quiera, que se dedique a otra cosa. Es que eso no es verdad, sencillamente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Los políticos en España no son servidores públicos. Es mentira. Deberían serlo. Los servidores públicos son los funcionarios. Claro, pero que deberían servir son públicamente. Los funcionarios hasta la última categoría de funcionarios. Esos son los servidores públicos. Son los que deberían ser. Los políticos no son servidores públicos. Claro, pero deberían tener esa vocación de servicio público. Eso es una mentira.
mentira de consenso. Claro. No son servidores públicos. Al menos deberían ser No, trustees. digo que deberían ser... ¿Cuál es la última categoría funcionaria? ¿El director general? Director general nivel 30. De director general para abajo son funcionarios. Son servidores públicos. Secretario general no es un cargo político, Claro, que no tienes que reunir la condición de funcionario. Me refiero, matizo, de interés público. Y aquí el problema, esto es, al final son servidores de su interés privado, del interés del partido. Y esto es lo que tenemos que convencerles que no es así. Que usted no está ahí para servir los intereses de su partido. Usted debe estar allí para servir los intereses bien de la nación, si está en el Congreso de los Diputados, bien de su ayuntamiento. Y digo, y termino con esto, lamentablemente lo que ocurre al final, esta crisis de liderazgo, viene porque la sociedad no empuja a que salgan los mejores, sino que salgan los más vivos, los más trepas de la sociedad. Lo que me parece relevante de esto no es una detención por un delito de desobediencia judicial. Usted está citado a comparecer ante un juez y, como cualquier español, debe cumplir esa orden, y si no, incurre en un delito de desobediencia judicial y usted es inmediatamente detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras los Mossos de Escuadra, que son parte de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que además pagamos todos, no los paga el proceso. Pero la cuestión para mí relevante es el delito que se le imputa a este personaje. Y digo que me llama la atención porque hay algunos que nos hemos tenido que pelear, incluso en esta mesa, en esta tertulia, con alguno de nuestros queridos tertulianos, cuando nosotros imputamos en nuestra querella a Artur Mas, entre otros, el delito de sedición, se nos decía, hombre, por Dios, eso está ya superado. Ya la jurisprudencia ha dejado muy claro que no puede existir delito de sedición, porque dice que aquellos que se alzaren pública y tumultuariamente, dice, por la fuerza o contraviniendo las vías legales. Y nosotros nos agarrábamos a eso. No solamente hay sedición cuando se monta uno en un camión con una ametralladora o una pistola al cinto. La sedición no tiene por qué ser solo fuerza física. También cuando lo que haces es saltarte violentamente el ordenamiento constitucional, no cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, pues ha habido una avalancha de juristas diciendo que no existe el delito de sedición como tal, salvo en un golpe de Estado. Y esto es muy importante, porque tanto en la querella contra Artur Mas como la que le va a caer al amigo Puigdemont, lo de amigo entre comillas y con mucha ironía, lo importante es el delito de sedición, que lleva prisión. Eso es lo importante. No, como ha hecho la Fiscalía, mirar para otro lado diciendo, bueno, aquí puede haber en todo caso una malversación de caudales públicos, puede haber en todo caso un delito menor de desobediencia a una resolución judicial. Aquí hay un delito claro de rebelión o subsidiario de sedición. Y eso es lo que en cualquier país donde se intente preservar el Estado de Derecho, la unidad nacional y el ordenamiento constitucional, es un delito de la más alta categoría. Aquel que atenta contra la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de manera violenta, es decir, desobedeciendo, es reo de delito de sedición y debe sentarse en el banquillo. Yo espero que el caso de este concejal de la CUP sirva precisamente para empezar a imputar a todos los que están por encima en este proceso. Por dilución. Teniendo razón en lo que dice sobre ese 50 o 60 o 40, que me da lo mismo, que me da lo mismo, de catalanes que estén a favor o en contra de la secesión, lo importante no es eso, lo importante es que la inmensa mayoría de los españoles no lo estamos. También, porque si circunscribimos el debate a Cataluña, malo. No. Aquí el problema es, como muy bien estás diciendo, el Estado es el que ha hecho dejación de funciones. Sí, cuando permite que en un solo ayuntamiento, por pequeño que sea, no esté izada la enseña nacional, que significa la bandera que representa a todos los españoles, que representa los derechos y las obligaciones de todos los españoles, estén o no a favor de esa bandera. Da lo mismo, es la bandera de todos los españoles y representa el Estado de Derecho, representa la justicia, la igualdad de los españoles ante la ley, la integridad territorial, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha hecho el Estado. Pero, por cierto, lo ha hecho con partidos populares en el gobierno de la nación, con partido socialista y con amalgamas de pactos con PNVs, con CiU, etcétera, etcétera. Y hablando catalán en la intimidad. A mí la detención del Majestic, aquella habitación con vistas, el Majestic, con vistas a los Balcanes. Ahora ya tiene despacho propio. Donde lo firmó todo. No comparéis unas cosas con y las ahora otras. Es verdad que fue el inicio. De líder salvador de la nación española, patria común de todos los españoles. Y retirando a la Guardia Civil. Hay que joderse. Retirando a la Guardia Civil. El inquilino
inquilino del Majestic, asomadito así a los Balcanes y firmándole al Puyol, mientras se llevaba los billetes de 500 euros en bolsas de basura a Andorra y otros lugares, firmándole todo. Eso no voy a estar de acuerdo el con usted. patriota Eran de otros hojalata, tiempos. no te jode. Yo estaba escuchándole a Javier Orcajo en relación con la querella. Nosotros tuvimos la experiencia de plantear una querella el 12 de octubre, justo antes del famoso referéndum ilegal, secesionista, el 9N, y el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Penal de Cataluña, por instrucciones de Torres Dulce, el anterior fiscal general del Estado, nos dijo que no iba a aceptar esa parte de la querella, esos delitos, y que tuvimos que ponerla después del 9N, porque todos los actos previos al 9N no se consideraban que no eran delito, que no habían existido. Y nosotros aportamos abundantísima documentación donde acreditábamos los millones de euros que se habían gastado preparando, comprando urnas, preparando colegios, la página web, es decir, en publicidad en las televisiones públicas. Bueno, pues toda esa preparación de lo que fue el 9N, todo aquello no existía y por tanto no había delito. ¿Por qué? Porque eran los delitos que llevaban aparejados prisión. Y esto con instrucción. Pero yo querría referirme a una cuestión. Y había gastos posteriores. Y gastos posteriores. Luego, cuando se desarrolló el 9N, pues no hubo manera. El delito no exige, como el delito fiscal, un máximo o un mínimo de gasto. Que tú te gastas un euro y has hecho malversación de fondos. Era un delito continuado. Eran varios millones de euros. El otro día, el día 23, como sabréis, se reunieron por la tarde en el Parlamento de Cataluña para impulsar lo que ellos llaman la plataforma por el derecho a decidir, ¿no? Que antiguamente era o el derecho. No, ahora le han cambiado el nombre, ya se llama el pacto o el proceso para buscar apoyos. Para el derecho al referéndum. Bueno, y ahí están convocados todos los partidos secesionistas, asociaciones cívicas, empresarios, etcétera, etcétera. Nosotros ese mismo día nos acogimos al derecho constitucional del artículo 29, porque como españoles tenemos ese derecho fundamental, todos nosotros y nuestros oyentes, que lo sepan, artículo 29 de la Constitución, que está perfectamente regulado en la ley orgánica que regula el derecho de petición. Y le hicimos una petición al Gobierno de la Nación de España, que fue: cumpla usted con su obligación. Hablábamos de dejación de funciones. Pues nosotros le hemos dicho al Gobierno de España, presentándolo en el Senado, una petición que dice: señores del Gobierno de España, apliquen el artículo 155 de la Constitución, que viene perfectamente desarrollado en el artículo 189 del Reglamento del Senado. Aplíquenlo porque pueden aplicarlo. Es decir, no echen balones fuera como lo que están haciendo ahora, diciendo: es que no se puede, es que esto nos lo tiene que solucionar el Tribunal Constitucional, es que esto tenemos que llegar a un pacto, es que tenemos que lograr el encaje de Cataluña. No, lo que tiene que hacer usted como Gobierno es aplicar la Constitución, y nosotros como españoles le hacemos la petición. Estamos esperando la respuesta. Tienen 30 días para hacerlo. Vamos a ver qué responde el Gobierno. Sigue. El 155 establece que el Gobierno podrá llevar a cabo, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma correspondiente y tras su desobediencia, con la aprobación del Senado, ese es el trámite. Y por cierto, recordemos que el Partido Popular puede hacer que se apruebe esto en el Senado, porque tiene mayoría suficiente. Pero sobre las medidas, eso se hace una literatura, hay un tabú, hay un mantra que se repite que dice: el 155 es el artículo que no se puede desarrollar, y además que solo habla, perdón, es que esto es un poco lo que tú ibas diciendo, dice, solo es la intervención. No, 155 no limita, es todas las medidas que crea correspondientes el Gobierno, es que por eso digo que es lo que tú estás diciendo, claro. Todas las medidas que crea correspondientes el Gobierno para restablecer el ordenamiento constitucional. Por tanto, una de las medidas es... Una parte de eso lo puede hacer sin invocar el 155. Vamos a ver. Lo invocas el gobierno, para aplicar medidas de política fiscal, por ejemplo. Muy brevemente, José Luis, estabas hablando que el fondo de la cuestión está en estas cuestiones que estabas mencionando sobre el problema de Cataluña y de Mayo. El fondo de la cuestión está que hay una inmensa mayoría de españoles que ya queremos que de una vez por todas se decida si va a haber Estado de Derecho y va a haber supremacía de la ley, o va a haber la arbitrariedad política, el conchabeo y las cocinas. 2, si va a haber real igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles, o va a haber las desigualdades fomentadas por el sistema de las comunidades autónomas. Yo estoy en el primero. Algunos lo llaman ciencia ficción, otros dicen que es temeridad y otros dicen que no tenemos los pies en la tierra. Bueno, es que en este mundo de política actual, evidentemente, han convertido que lo normal sea extraordinario, y quienes pedimos el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento de que todos los españoles somos iguales ante la ley, ante la Constitución y ante los tribunales, hoy está visto como una excentricidad. Bueno, pues habrá que darle la vuelta a las cosas, y a lo mejor, como está pasando en algunos países, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en algunos países europeos, donde aquello que parecía absolutamente
temerario, arbitrario y fuera de la realidad comience a convertirse en lo normal. Así que si tenemos que optar, yo empiezo a pensar que hay que tener la valentía de decir, bien, aplicar el artículo 155 para algunos es algo irreal. Bueno, para nosotros existe, es una constitución, la hemos votado la inmensa mayoría de los españoles, por cierto, y la inmensa mayoría de los españoles que viven en Cataluña, y por tanto hay un derecho de que se cumpla. Y por tanto hay que intervenir todas las materias que sean necesarias hasta que se restablezca el ordenamiento constitucional también en Cataluña. ¿O qué pasa? ¿Que los murcianos, los de Almería, los de Tenerife sí tienen la obligación de cumplir la legalidad y pagar sus impuestos y someterse a las normas del Estado y una gentuza secesionista de Cataluña no? Hasta aquí podíamos llegar. Y hay algunos que no estamos dispuestos a ceder esa cuestión. Pero Javier, es que esta es la barbaridad, que un español en un sitio tenga que entregar el 30% de la vivienda que ha heredado de sus padres, que con gran sacrificio la han comprado, y en otros sitios solo tenga que entregar el 1%. ¿Pero esto qué es? El IRPF, ¿Dónde por está la igualdad ejemplo, de los españoles ante la ley? Que no es solamente la cuestión fiscal, pero es muy importante. Es muy importante. Es donde te confiscan el patrimonio.